¿Tienes algún referente dentro del ámbito científico? Sí, desde mi abuelo, Manuel Neutimio, de las neurociencias, hasta Laura Perls, Skinner, Freud o Margarita Salas. No. Diseñadores como Charles de McIntosh, Rietveld, Breuer. Una de mis mayores sería Anna Bertha Ludwig, que fue la mujer del inventor de los rayos X y de hecho puso su propia mano para la primera radiografía. Perdona, ¿puedes apagar el móvil? Sí, perdona, ¿eh? ¿Sabías que Latifa Gesmi, doctorada en Información y Tecnologías, es parte de un proyecto que tiene como principal objetivo mejorar el acceso a Internet en zonas remotas de países emergentes? ¡Wow! ¿Te has sentido en algún momento infravalorada por ser una mujer que quiere dedicarse a la ciencia? Sí, casualmente dentro de mi etapa universitaria hubo un profesor que me hizo sentir infravalorada y tuvo una actitud sexista hacia conmigo. No, personalmente no, pero sí conozco personas que han recibido comentarios como ¿por qué vas a estudiar ingeniería si eres una mujer? Alicia Sintes, doctora en física española, lidera el único grupo de investigación en España que en 2016 consiguió detectar ondas gravitacionales, algo que marcó un antes y un después en la astronomía. ¿Crees que a la hora de salir al ámbito laboral encontrarás más dificultades por ser una mujer? Depende. En el sector público puede que no, pero sí creo que en el sector más privado con más libertinaje puede que sí. Sobre todo si eligiera el ámbito privado, sí encontraría dificultades, mucho más que un hombre. En el ámbito de la clínica no creo, pero sí que a lo mejor en investigación pues es más difícil. Donna Strickland ganó el Premio Nobel de Física en 2018 gracias a su desarrollo de la tecnología láser, la tercera mujer en conseguirlo en esa materia, tras Marie Curie y Maria Kuppermeyer. ¿Crees que tener referentes de mujeres ayuda a despertar vocación en las niñas? De hecho, el hecho de tener referentes me ayudó muchísimo y me inspiró para estudiar ciencia. Pienso que se les debe dar más voz porque siempre es como la figura del hombre la que está en primer plano. Las mujeres en la ciencia han sido invisibilizadas a lo largo de toda la historia y creo que es necesario que se produzca un cambio. Creo que aunque hayamos ganado mucho terreno en la inclusión de la mujer en la ciencia, todavía falta muchísimo camino para que haya una visibilización real de la labor que hacemos. Tenemos que ser referentes para las futuras generaciones.